Voy a leer el Salmo número 40, los primeros versículos del Salmo número 40, que dice: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Este salmo es un salmo de David. Y es un salmo donde él también se sentía prisionero como nos sentimos nosotros. Perdimos nuestra libertad. Algunos comparan esto con el estado de sitio, cuando decíamos, algunos dicen, era como cuando había estado de sitio. Yo que pasé muchos años de estado de sitio, y digo verdad, años sabía que había estado de sitio, les digo que no era como esto, que era diferente. No se podía reunir más de 2 o 3 personas en la calle, pero la gente podía salir, ir a hacer una compra y volver a su casa solo, y eso se aflojaba y al tercer día ya el asunto era prácticamente normal. El problema nuestro se va agudizando cada vez más porque nos sentimos no como en estado de sitio, sino como en una cárcel. En nuestro mundo se ha reducido. Y el problema se agudiza cada vez más porque se suelta la loca de la casa, se suelta la imaginación. Y cuando se suelta la imaginación empezamos a tener problemas, porque empezamos a pensar, ¿cómo saldremos definitivamente de esto? ¿Y qué pasará al final? Ya hay muchos que hablan de la nueva normalidad. Y cuando escuchamos hablar de nueva normalidad, es una normalidad donde no vamos a poder besar a nuestros nietos, abrazar a nuestros hijos, darle la mano a nuestros amigos, palmearlo en las espaldas. Y eso nos sigue angustiando, porque la imaginación hace también su aporte. El rey David vivía una situación similar a esta, y él la compara, como si estuviera en el pozo de la desesperación. Es una imagen maravillosa esta. En la antigüedad y en la tierra donde vivía David había muchas cisternas, y las cisternas eran pozos profundos para ver si había agua surgente, y si no se la llenaba con agua de lluvia. Ahora, había muchísimas cisternas, por todas partes había estas cisternas, y las cisternas estas cuando estaban secas significa que no tenían agua, pero que tenían un fondo bien barroso, cenagoso, se la usaba también como cárcel, se ponía allí a los prisioneros. Y en la Biblia aparece varias veces que a alguien lo meten en la cisterna. Claro, el que está dentro de un pozo, en una cárcel, mira hacia arriba, y cuando mira hacia arriba ve solamente un rectángulo de luz, un pedacito de luz que es inalcanzable. Y David dice que la situación que tenía él era esa, era como estar en el fondo de un pozo mirando la luz, pero sin poder alcanzarla. Pero dice además un lodo cenagoso en los pies, es decir, no puedo ni siquiera acostarme ni sentarme, tengo que estar chapaleando en esto y arriba esa luz. Y es lo que le está pasando a mucha gente en este momento, ¿no? Que estamos cansados físicamente, agotados emocionalmente, y estamos como en el pozo de la desesperación. Ahora, es interesante porque la palabra desesperación es lo contrario de la esperanza. ¿Quién desespera? El que ya no espera más, el que ya no tiene esperanza. Sin embargo, David dice, uno aún en el pozo de la desesperación puede tener esperanza. Pacientemente, comienza el Salmo, esperé en el Señor. Es un prisionero, pero es un prisionero de la esperanza. Hay 2 formas de ser prisionero. Es el que no tiene esperanza y es el que tiene esperanza. Yo recuerdo que en mi juventud tenía un amigo que cada vez que hablábamos y tocábamos el tema de la fe, creer o no creer, él decía, yo solo creo en la ciencia, no hay otra respuesta, yo solo creo en la ciencia, lo que nos puede salvar es la ciencia. Me gustaría encontrármelo en este momento para decirle, ¿y qué hacemos? La ciencia ha colapsado, no tiene respuesta para esto. David no esperaba en los hombres,
David esperaba en Dios. Su fe estaba puesta en Dios, en que actuara quien está más allá de nosotros. Yo mencioné que en la Biblia hay casos de personajes que fueron a parar a una cisterna. En el libro de Génesis aparece uno, José, que sus hermanos lo envidiaban, lo iban a matar, y alguien dice, metámoslo en una cisterna, no nos manchemos las manos con sangre. Y en el medio del campo, del desierto, lo meten dentro de una cisterna. Y allí no hay solución, están únicamente los hermanos que justamente se lo quieren sacar de encima. Y cuando ellos se alejen, la soledad completa y la muerte. Sin embargo, a uno de los hermanos se le ocurre, vendámoslo como esclavos, ve venir una caravana, vendámoslo como esclavos. Por lo menos sacamos algo de dinero. Y lo sacaron de la cisterna. José era un hombre de fe. Y yo estoy seguro que ese sacarlo de la cisterna fue la respuesta que Dios le dio al clamor del hombre de fe. Y que Dios utilizó a ese hermano para sacarlo y para proyectar su vida hacia un futuro mucho mejor. Otro caso es el de Jeremías, el profeta. Al profeta, por hablar y por decir y por analizar la realidad como debía ser analizada, lo meten en un pozo, en la cárcel, para que no hable más, para que nadie lo escuche. Y allí está perdido, totalmente perdido. Y aparece allí un etíope, esclavo de la casa real, que se compadece, habla con el rey y Dios le abre un camino. Dios se estaba moviendo. David dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. No sabemos cuál es el medio, pero Dios actuó, Dios abrió el camino y le transformó la vida. Se la transformó en tal forma que él dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando estaba en el fondo de la cisterna tenía barro y lo sacó del barro y lo puso sobre un terreno firme, sobre una roca firme. Y dice, enderezó mis pasos, es decir, le dio una dirección a la vida también. Orientó el camino por donde tenía que ir y puso en mi boca un cántico nuevo. Es decir, cambió el clima totalmente. Antes había lamento, ahora hay una canción de agradecimiento. Ahora estamos en el pozo en este momento. ¿Y qué hacemos entre tanto? David habla del pozo como una metáfora. Pero alguien estuvo en el pozo en serio. El profeta Jeremías fue de verdad un pozo. Pero Dios le había dado una clave para que la usara allí en el pozo. Dios le había dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo llamaba a no claudicar, a persistir en la oración, en el ruego, a clamar a Dios. Clamar es el pedido apasionado del alma pidiendo auxilio a Dios. Y creo que todos nos tenemos que unir en oración a Dios. Estamos buscando una solución. Los científicos de todo el mundo están buscando una solución. Están tratando en alguna forma de encontrar la salida para esto. Nos dan consejos, pero los consejos son para sobrevivir. Cumplamos con los consejos. Las puertas humanas no son excluyentes, pero clamemos a Dios, porque la solución tiene que venir de arriba. La solución tiene que venir de Dios. La promesa que tiene Jeremías en ese momento es, clama a mí y yo te responderé. La oración no es una calma psicológica, es hablar con alguien que es todopoderoso. Si usted tiene cortada la comunicación, esta pandemia tiene que servir para ampliarla, para reconciliar, para volver a unir la línea con Dios, para abrir el corazón delante de Él, analizar nuestra vida, llevarle nuestro análisis y pedirle a Él que limpie nuestra vida y que nos permita empezar una nueva vida. Y nos unimos todos, clamando a Dios, porque Dios nos está escuchando. Que Dios les bendiga.